Y mientras leemos Primera de Crónicas capítulo 14 del 8 al 17, And as we read 1 Chronicles chapter 14, verses 8 through 17, quiero que vean si puedan darse de cuenta de un patrón I want you to see if you can notice a pattern que se encuentra en el texto. that we find in the text. Primera de Crónicas capítulo 14 del 8 al 17. 1 Chronicles chapter 14, verses 8 through 17. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Dios Jehová le respondió: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemaran. Volvieron los filisteos a extenderse por el valle y volvió David a consultar a Dios. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de Dios sobre todas las naciones. When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, all the Philistines went up to search for David. But David heard of it and went out against them. Now the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim. And David inquired of God, shall I go up against the Philistines? Will you give them into my hand? And the Lord said to him, go up, and I will give them into your hand. And he went up to Baal Perasim, and David struck them down there. And David said, God has broken through my enemies by my hand like a bursting flood. Therefore, the name of that place is called Baal Perasim. And they left their gods there, and David commanded that, and David gave command that they were burned. And the Philistines yet again made a raid in the valley. And when David again inquired of God, God said to him, you shall not go up after them. Go around and come against them the opposite of the balsam tree. And when you hear them marching, and when you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, then go out to battle. For God has gone out before you to strike down the army of the Philistines. And David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army from Gibeon to Geser. And the fame of David went out into all the lands, and the Lord brought the fear of him upon all the nations. Que Dios añade bendición a su palabra. May the Lord add blessing to his word. Quisiera decirles por antemano que hemos hablado con los que dirigen el edificio para bregar con lo del aire acondicionado. Sé que hace calor y estamos bregando con eso para la semana que viene. Just want to make a note that we've already spoken to the building about the air. I know we're dealing with the warmth in here, and we're dealing with it already. Los que no tienen calor, ignoren lo que acabo de decir. For those of you that aren't feeling hot, ignore what I just said. Hay un patrón que podemos ver en este pasaje. There is a pattern that we can see here in this passage. Es un patrón con 4 fases identificables. It's a pattern of 4 phases. Al estudiar esto, yo lo he llamado el patrón para romper las barreras al avance. When I've written this, I've written down that it's the 4 phases of breaking through the barriers. Y quiero pasar por esos 4 fases con ustedes. And I want to go through these 4 phases with you. Estamos continuando con la idea que comenzamos la semana pasada. We are continuing with the idea that we began last week. La semana pasada hablamos de que hay que identificar que necesitamos un avance. Last week we said that we need to identify that we need a breakthrough. Tenemos que identificar la área específica donde necesitamos el avance. And we need to identify the specific areas in our lives that we need the breakthrough. Buscar la guianza de Dios. Seek guidance from God. Y movernos en fe. And to move in faith. Pero cuando nosotros estamos en necesidad de progresar o necesidad de avanzar, but when we are in need of this breakthrough, need to advance, a veces nos encontramos y con frecuencia nos encontramos con 4 fases. Very frequently we find ourselves with these 4 phases.
La primera fase que yo he encontrado And the first that I found es pasar por un crisis. is that we go through a crisis. Para muchos de nosotros, esta es la primera fase en la jornada para llegar al próximo nivel. For many of us, this is the first phase in getting to the journey, into the breakthrough that we need in our journey. Dios permite que llegue crisis en nuestra vida, God allows these crises to come to our lives que empuja contra nuestra creencia en Dios y nuestra fe en Dios. that will push against our belief in God and our faith in God. Algo que sucede en nuestra vida, Something that occurs in our que lives pone nuestra espalda contra la pared, that puts our backs against the wall un crisis. is a crisis. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por un I crisis, don't know how many of you have gone through a crisis. porque cuando pasamos por un Because crisis, when we go through a crisis, algo tiene que suceder. something has to happen. Nosotros vivimos nuestra vida con el peligro de estar complacientes. We live our lives with the danger of being complacent. Cuando llegamos a una etapa en que todo está bien, When we get to a level where everything is okay, vivimos en un status quo we live in the status quo y estamos bien y estamos cómodos. and we're good and we're comfortable. Pero la Biblia dice que Dios nos ha llamado para ir de gloria en gloria. But the Bible says that we are called to go to glory and glory, Es decir, que no importa dónde nosotros estamos, which means it doesn't matter where we are. hay otro nivel. There is another level. Y a veces para llegar al próximo And nivel, sometimes to get to the other Dios level, permite que una crisis venga a nuestras vidas. God allows for a crisis to come into our lives. Versículos 8 y 9. If you look at verse 8 and 9, Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, subieron todos en busca de David. the Philistines went up to search for David. Lo supo David David heard of it y salió contra ellos. and went out against them. Y se extendieron por el valle de Refaim. And the Philistines made a raid against the valley of Rephaim. David fue ungido rey sobre Israel. David was anointed king of Israel. Fue promovido. He was promoted. Y de repente, cuando todo está bien, And all of a sudden, when everything is okay, cuando todo va perfectamente, when everything is going perfectly, cuando él ha llegado al lugar que Dios le había prometido, when he had arrived at the place where God had promised him, de repente llega una crisis a su vida. all of a sudden a crisis enters his life. Esta crisis se llama los filisteos. This crisis was called the Philistines. Los filisteos son mencionados 286 veces en el Viejo Testamento. The Philistines are mentioned 286 times in the Old Y Testament. la tierra de los filisteos se menciona 8 veces. And the land of the Philistine was mentioned 8 times. Lo que estoy diciendo es que Dios le da mucho espacio a los filisteos en la Biblia. What I'm telling you is that God gives much room to the Philistines in the Bible. Son mencionados muchas veces. They're mentioned many times. Y por lo general, cuando hablan de los And filisteos, generally speaking, when they speak about the es Philistines, porque ellos se están oponiendo a lo que Dios quiere hacer. it is when they are coming against what God wants to do. Aquí lo vemos oponiéndose al líder que Dios ha puesto, a David. And here we see that they are opposing the leader God placed, David. La crisis que David tiene And the crisis that David has es una crisis militar. is a military crisis. Y como en un juego de ajedrez, And like in a chess game, en el versículo 8, verse 8, los filisteos vienen a buscar a David para matarle. the Philistines are coming to kill David. Y David viene con su propia movida y se levanta contra los filisteos. And David has the next move and he comes against the Philistines. Los filisteos, The Philistines, en una movida de estrategia, in a move of strategy, dice la Biblia que entraron a un valle de territorio judío. the Bible says that they came into a valley of a Jewish Como territory. hablamos la semana pasada, el valle que era el ruto directo a la ciudad de Jerusalén. As we spoke last week, this was the valley that was the most direct route to Jerusalem. Y David quedó sorprendido. And David was left surprised. David tiene temor. David was scared. David está en medio de un crisis. David is in the midst of a crisis. Experimentando un crisis. And when he experienced this crisis, Esa es la primera etapa para recibir el avance de tu vida. or experiencing a crisis is the first phase of receiving the breakthrough in your life. Dios permite que nosotros nos encontramos con un reto, God allows for us to be challenged con un obstáculo, and to find an obstacle con una crisis and a crisis que se pone frente a nuestra fe y nuestra creencia en Dios. that will come before our faith and our belief in God. Todo el mundo tiene diferentes tipos de crisis. Every person has a different type of crisis. Estaba pensando en esto y hice una lista. I was thinking of this and I created a list. A veces la crisis Sometimes the crisis es la pérdida de una relación personal. is the loss of a personal relationship. Cuando personas son novios y rompen la relación. When there's a couple that is breaking up, Cuando hay un divorcio. when there's a divorce, Cuando hay problemas entre familia. when there are family problems, Aún la disolución de una asociación de negocios. or even when you're dealing with business relationships. A veces nos encontramos con la crisis de colgarnos en una clase aún el año entero. Even when we're in a class and we're there for the entire year.
Perdemos un trabajo, We lose a job. bancarrota, We're in bankruptcy. el deterioro de salud de usted o de un ser querido. When your health or someone's health that you love is deteriorating. Porque la realidad es que problemas con la salud por lo general nos empujan al pensamiento de crisis. The truth is that problems in health always push us towards thinking La about crisis. muerte de algún ser querido The death of a beloved one. son solamente unas pocas These are just a few de tipos de crisis que nosotros nos enfrentamos. of the types of crisis that we can face. Y en pensando en esto, hice una pregunta. And thinking on this, I asked myself, ¿Por qué permite Dios why does God allow que nosotros pasemos por crisis that we go through crisis para poder romper la barrera y llegar al próximo nivel? in order to help us break through the barriers to reach the next level? La razón es porque The reason is la vida cotidiana, the daily life, the daily life. muchas gracias. La vida cotidiana The daily life no es suficiente para rompernos de nuestra rutina. is not necessary to break us through No our es routine. suficiente para rompernos del statu quo. It is not sufficient to break us through the status quo. No es suficiente para muchos de nosotros para romper la mentalidad de que todo está bien y estoy bien como estoy. It is not sufficient for us to break our mentality and from thinking that I'm okay. Entonces Dios permite que sintamos el calor. So God allows for us to feel the heat Porque la crisis nos saca de autopiloto. because the crisis takes us out of autopilot. Nos despierta. It wakes us up. Nos trae a la realidad de nuestra situación, nuestra condición y dónde estamos. It brings us down to the reality of our situation and where we stand. A veces nosotros pedimos estas cosas a través de nuestras acciones y decisiones. Sometimes we ask for these things based on our actions and our prayers. Y a veces suceden sin nuestra voluntad. Our decisions, and sometimes they act outside of our will. Un autor dijo, An author once said, hay dos tipos de crisis, there are two types of crisis, voluntarias e involuntarias. voluntary and involuntary. Cuando llegan momentos que nos prueban, When there are moments that come that try our lives, listos o no, whether we're ready or not, a veces nosotros hacemos decisiones que invitan al crisis. sometimes we make decisions that invite the crisis. Otras veces nos cogen por sorpresa. And other times they catch us by surprise. Si estamos pasando por hambre, If we are going through hunger, hay dos razones. there are two reasons. O estamos ayunando We're either fasting o nos estamos muriendo de hambre. or we're dying of hunger. Uno es voluntario, One is voluntary, el otro es involuntario. the other is involuntary. Pero la crisis sigue siendo igual. But the crisis is the same. Estoy pasando por hambre. I am hungry. La crisis por la cual David está pasando The crisis that David is going through es involuntaria. is involuntary. Él no ha hecho nada para traer esta crisis a su He vida. did nothing to bring this crisis Vino a into his su life. vida y David no lo esperaba. It came to his life and he wasn't No expecting se la it. buscó. He wasn't looking for No it. se la merecía. He didn't deserve it. No lo quería. He didn't even want it. Pero algo es cierto. But something is true. Tenía que responder al He crisis. needed to respond to that crisis. Yo puedo decir I can say que yo creo que una de las crisis más difíciles que yo he experimentado that one of the worst crises that I've ever experienced sucedió en el año 2000. happened in the year 2000. La pastora y yo, My wife and I, ella había pasado por un embarazo en el 1999 she was going through she was pregnant in 1999 y entró en lo que se llama preeclampsia. and she entered into a preeclampsia. La presión le subió a unos números increíbles. Her pressure rose to numbers that were incredible. Por lo general, la presión debe de estar 120/70. Generally, your pressure should be 120/70. En un momento, la presión de ella subió a sobre 200/120. And in a moment, in an instant, her blood pressure went up for over 200. Los doctores entraron en modo de crisis. The doctors entered into a mode of crisis. Empezaron a darle esteroides And they began to give her steroids para tratar de promover el embarazo. to try to induce the labor. No, not to induce the labor. To try to speed up the development of the baby. Amen. Para tratar de promover la salud del bebé. Y después de pasar tiempo en el hospital, And after spending some time in the hospital, ella dio a luz she gave birth. y el niño vivió solamente unos minutos. And the baby was born and lived only a few minutes. Entonces en el
claro que es momento de crisis. And that was a moment of crisis. Puedo hablar por horas de esa I experiencia. can speak for hours about that moment. Mas, sin embargo, en el año 2000 But in the year 2000, pasamos por un crisis mayor. we went through a greater crisis. Las mujeres que pasan preeclampsia al nivel que mi esposa lo llegó a pasar, The women that go through this condition of preeclampsia in the way that my wife did, creo que son 1 en 10,000. I think the statistic was 1 in 10,000. De las mujeres que llegan a tener preeclampsia a ese nivel en un embarazo, Of the women that come to receive preeclampsia at that level in their birth, 1 en 10,000 de esas mujeres during their pregnancy, 1 in 10,000 of those women llegan a tener preeclampsia en el segundo embarazo del mismo nivel. will go through the same thing in the second level Un in their porcentaje next pregnancy. bien It's a pequeño. very, very small percentage. Y nosotros fuimos para un examen rutinaria, And we la went- visita al doctor. We went to a routine visit with the doctor. Tenía para ese entonces 6 meses de embarazo. And at that moment, she was 6 months pregnant. Y me acuerdo como si fue ayer, And I remember it as if it was yesterday. que la enfermera vino como siempre hacen cuando comienzan, antes de entrar el doctor, But the nurse came in like it was the routine before the doctor para tomar la presión y los datos básicos. to take the pressure and the basic information. Tomó la presión She took her pressure y dijo, esperen un momentito, vengo para atrás. and she said, "Wait 1 minute, I'll be right back." Entró después de un rato, tomó la presión otra vez, After some time, she came back and she took the pressure again. dijo, espérese un momentito, vengo para atrás. And she said, "Wait another minute, I'll be right back." En esos momentos para mí la presión mía estaba subiendo. And in those moments, my pressure started to rise. Entró con otra enfermera, She came in with another nurse. tomaron la presión, She took the pressure dijeron, el doctor va a estar con ustedes en un momento. and they responded, "The doctor will be with you in just a moment." Entró el doctor, The doctor came in. tomó la He presión, took the pressure himself. ya yo sabía por qué rumbo íbamos nosotros. I already knew what route we were taking. En esos momentos, And in that moment, uno entra al modo de crisis. you will enter into a mode of crisis. El doctor dice, la presión está bien alta. And the doctor says your pressure is way high. De aquí váyanse al hospital que me encuentro con ustedes allá. I need you to go straight to the doctor's to the emergency room. Llegamos al hospital. We reached the hospital. Cuando llegamos al hospital, ya el doctor había llamado al hospital, nos estaban esperando y nos llevaron directamente a un cuarto. When we had gotten there, we noticed that the doctor had already called the hospital and they took us straight to a room. Le tomaron la presión otra They vez took the pressure one more time y declararon que ella tenía preeclampsia otra vez. and they declared that she had preeclampsia once again. La internaron, And they made her stay in the hospital. la enviaron al hospital, se quedó en el hospital. And she stayed in the hospital. Me voy a detener en la historia ahí un momentito. And I'm going to take a pause on the story. Esa fue mi crisis. That was my crisis. No lo pedí, I didn't ask for it. no lo quería, I didn't want it. pero definitivamente no lo podíamos ignorar. But definitely I couldn't ignore it. Vuelvo a mi historia en un momento. I'll come back to the story in a moment. Vamos a volver a la historia de David. But first, let's come back to the story of David. Entonces David se encuentra confrontado con una crisis. So David finds himself confronted by a crisis. Fase número 2 de los 4 etapas The second phase of the 4 es que tenemos que ir donde Dios. is that we have to go before God. Primero paso por el crisis, First, I go through the crisis. entonces tengo que ir donde Dios. Then I have to go before God. Fíjense el versículo 10. Look at verse 10. Entonces David consultó a Dios diciendo, And David inquired of God, ¿subiré contra los filisteos? shall I go against the ¿Los Philistines? entregarás en mis manos? Will you give them into my hand? Y Jehová le respondió, And the Lord said to him, sube, go up, porque yo los entregaré en tus manos. I will give them into your hand. La manera en que usted y yo respondemos cuando estamos en crisis es importante para Dios. The way that you and I respond in the midst of the crisis is important to God. Nuestra respuesta ante crisis Our response to the crisis determina si nos vamos a rendir o si vamos a subir. is what's going to determine whether we go up or whether we give up. El doctor John Maxwell dice Dr. John Maxwell says que el crisis es como té y agua caliente. that crisis is like tea and hot water. Saca los colores de verdad de lo que está dentro. It takes out the true colors of what's inside. Una crisis simplemente revela lo que ya está dentro de A ti. crisis will simply reveal what is already in you. Cuando David pasó por su crisis,
When David went through the crisis, reveló una dependencia de Dios. it revealed in him a dependence on God. Esa crisis motivó a David a llamar a Dios por su asistencia. That crisis motivated David to call God for his help. No todo el mundo responde de la misma manera ante el crisis. Not everybody responds the same way. A veces algunas personas se enojan con Dios, Some people get mad at God. se enojan con otros. Some people get mad at others. Quieren encontrar la causa del crisis para poder encontrar contra quién pelear. They want to find the reason or the cause of the crisis so that they know who to fight Llegan a un against. momento de depresión, They get into a depression. se frustran. They get frustrated. Pero David no hizo esto en esta ocasión. David didn't do any of that in this Él occasion. simplemente oró. He simply La prayed. Biblia dice que él fue ante Dios. The Bible says that he went unto Yo te God. puedo decir que mientras yo estaba viendo la presión de mi esposa en ese monitor, I can tell you that while I saw my wife's pressure in that monitor, yo empecé a orar. I began to pray. Cuando empezaron a inyectar a mi esposa con esteroides otra vez When they began to inject her with steroids para again, tratar de promover el crecimiento de los pulmones de la criatura que estaba dentro de ella, to try to help the baby that was inside her yo grow, no tenía opción sino orar. I had no option but to pray. Orar y buscar la ayuda de Dios. Pray and seek the help of ¿Qué God. más pude hacer? What else could I do? Estaba en medio de un crisis I was in the midst of a y no crisis, tenía otro lugar donde and I buscar. had nowhere else to go. Los doctores estaban haciendo lo mejor que The podían doctors hacer. were doing the best they could. Pero cuando lo mejor que los doctores podían hacer parecía que no iba a ser suficiente, But when the best the doctors were doing didn't seem nosotros enough, servimos a un Dios que todo lo we puede. serve a God that can do all things. Cuando no se ve que hay una salida, When it looks like there is no exit, nosotros servimos a un Dios que abre we puertas que el serve hombre a dice que God no se pueden abrir. opens the doors that says it can't Come be on, open. cuando nos enfrentamos con guerra, When we come against war, sea guerra espiritual, whether it's spiritual sea war, guerra personal, or personal sea war, guerra emocional, or emotional yo war, sirvo al príncipe de paz I serve the que Prince puede of traer Peace paz en medio de la guerra. brings peace in the midst of the Simplemente war. tenemos que mirar hacia los cielos We en, simply have to en look nuestra crisis to the heavens y in our entender crisis. que Dios todo lo puede. and understand that God can do all things. Él hace lo imposible posible. He makes the impossible Él possible. sigue siendo Dios. He keeps being God. En ese momento yo tuve que rogar a Dios por su ayuda. And in that moment, I found myself asking God for help. No sé si usted ha estado en esa posición. I don't know if you've been in that situation Cuando no hay salida, where there is no exit. uno mira al norte y no ve You look salida. to the north and there's no Uno exit. mira al este y al oeste y no ve You look salida. to the east and the west and Uno there's no mira al exit. sur y no ve You look to salida. the south and there's no Pero déjame exit. decirle algo. But let me tell you something. Cuando yo no me puedo parar contra el crisis, When I can't stand against the yo me crisis, pongo en una posición de más poder. I put myself in a place with Y more no es power. parado de pies. And it's not standing Me on my caigo own. de rodillas. I fall on my Y knees. miro hasta el cielo. And I look to the Porque de heavens. ahí viene nuestra Because that is where our redención. help and redemption comes from. Yo no sé si han estado ahí. I don't know if you've been there. Yo he estado ahí. I've been there. David estaba ahí. David was there. Y déjame mencionarle ahora la etapa número 3. And let me now mention the third phase. Después que pasemos por la crisis, After we get into the crisis, después que vamos ante Dios, after we go to God, tenemos que subir en fe. we have to then rise up in faith. Dios le responde a David en versículo 10 David responds to God in verse y le 10 dice, sube, and says to him, go up. porque yo los entregaré en tus I will manos. give them into your hand. Dios contesta la oración de David. God answers the prayer of David. Dios habla directamente a la vida de David. God speaks directly to the life of David. No hay pregunta, no se puede cuestionar que fue Dios que ha hablado. There is no question that it was God that answered. Y no hay pregunta de que Dios lo había prometido. And there was no question that God had promised it. Dios le había prometido victoria a David. God had promised David victory. Ahora David tiene que escoger. Now David has to choose Creer lo que Dios ha dicho. to believe what God has said Oh, come on. O ir con mis sentimientos. or to go by my emotions. Ir por fe Go by faith o por mis sentimientos. or go by my feelings. Dr. Henry Blackaby Dr. Henry Blackaby es autor de un libro que me encanta llamado Experiencing God. is an author of a book that I love called Experiencing God. Y él dice, David fue un siervo fiel a Dios And he says David was a faithful servant of y God. rehusó
buscar la sabiduría del hombre por su guianza. And he refused to look for the wisdom of man for his guidance. Él le pidió dirección a Dios. He asked God for direction. ¿Fue esto una crisis de creencia en Dios? Was this a crisis of believing in God? Como Dios le había dado que le iba a dar victoria sobre los filisteos. As God had already spoken to him that he was going to give him victory? Yes. Porque David todavía tenía que decidir si le creía a Dios. Because David still had to decide whether he believed Él God or tenía que not. confiar que Dios iba a hacer lo que Dios había dicho. He had to trust that God was going to do what he said he was going to do. ¿Qué hizo David? And so what does David do? ¿Cómo respondió David a How does Dios? David respond to En el God? final del versículo 10, At the end of verse 11, Dios le dice, sube porque yo los entregaré en tus manos. at the end of verse 10, God says, go up, I will give them into your hands. Y el versículo 11 dice, subieron pues a Baal Perasim And in verse 11 it says, he went up to Baal y Perazim, allí los derrotó David. and David struck them down there. Dios dijo, sube. God said, go up. David dijo, subiré. David said, I will go up. David obedeció la palabra de Dios David obeyed the word of y hizo God lo que Dios le había mandado hacer. and did what God had asked him to do. David fue y caminó por fe. David went and walked by faith, Hizo la decisión de que iba a creer en Dios. made the decision that he was going to believe in A God. veces Dios nos habla a nosotros Sometimes God speaks to us a través de un mensaje, through a message, a través de una predicación, through a preaching, a través de nuestros estudios bíblicos, through our Bible a study, través de nuestra oración, through our a prayers, través de la adoración. through worship. Dios nos habla God y speaks to us. empezamos a cuestionar a Dios. And we begin to ask Dios God. dice, lo voy a hacer. God says, I'm going to Y do it. nosotros empezamos a decir, pero Dios, pero ¿cómo? And we start to ask ¿Pero God, but cuándo? how? And when? ¿Pero hasta cuándo? And Pero so Señor, when? And Lord, pero me dijeron, and Lord, but I was pero el doctor told, dijo, but the doctor pero ellos said, están diciendo, Lord, but now you're pero la saying, realidad es, Lord, the reality Señor, is, pero tú no entiendes, Lord, but you don't Señor, pero no understand. comprendes. Lord, you don't understand. Nosotros tenemos que entender We que cuando have Dios to habla, understand that when no hay God hombre, speaks, no hay gobierno, no hay doctor, no hay médico, no hay enfermedad, no hay demonio, no hay diablo, no hay fuerza en este mundo que detenga que lo que Dios ha dicho va a suceder, porque Él es Dios y Él es verdadero. There is no government, there is no man, there is no devil, no demon, no power that can stop God from doing what he said he's going to do because he is God. Él dice, cree. He says, believe. Tenemos que creer. We have to believe. Él dice, sube. He says, go up. Tenemos que subir. We have to go up. Él dice, da. He says, give. Tenemos que dar. We have to give. Tenemos que obedecer la We have palabra to de Dios. obey the Y word of veremos God. el poder de Dios manifestado en We will nuestra vida. and we will see the Porque power of Dios nos God. ha llamado para cosas grandes. Because he has called us to great things. Pero para obtener el avance, But to obtain the tenemos que breakthrough, creer en Dios we need to believe y God movernos en fe. and move in faith. Parado en ese salón del hospital, Standing in that hospital room, hice una decisión. I made a decision. Iba a ir hacia Dios. I was going to go to God. Y como David And like David necesitaba caminar en fe, needed to walk in faith, Dios sabía lo que él iba a hacer God knew what he was going to do. y él sabía mejor que yo. And he knew better than I. En ese momento yo hice una decisión. In that moment, I made a decision. No creo I don't believe que he dicho esta historia that I've told this story. y lo digo ahora porque la pastora no está aquí. And I can say it now because my wife's not here. Me acordé en esos momentos I remembered in that moment una historia que me contaron a story that they told me de cuando yo era chiquito. when I was young Yo padecía por unas enfermedades cuando era pequeño about me when I was young. I used to suffer some sicknesses. y un día And one day, enfermo yo en la iglesia, I was sick in church. mi papá. My father, Y cuando mi mamá dice esta historia, siempre incluye que ella por poca lo mata. and my mom, every time she tells the story, she always says that she almost kills my father. Yo estaba enfermo I was sick, y él dijo, trae el niño acá. and he tells her, bring the child here. Y en el altar frente a la iglesia, And at the la altar in iglesia en front of the oración, church, la iglesia en The meditación. church was praying, the church was meditating. Dad, correct me if I tell this the wrong way, but I think I'm going to say it right because it's like one of those like pivotal moments. Él empezó a orar He began to pray, y él dijo, and he said, Señor, Lord, este niño es tuyo. this child is yours. Tú enviaste este niño a nuestras vidas. You sent him into our lives. Ahora está pasando por una enfermedad. He's going through this sickness. And then came the words that every time I hear it, blow my mind. Y después llegaron las palabras que siempre cuando los oigo me hacen, me quebranta la mente. Y habla del fe de mi papá And it speaks to the faith of my father y la fidelidad de Dios.
and the faithfulness of God. Él dijo unas palabras que todavía, He said some words that still, él dijo, sánalo he said, heal him o llévatelo. or take him. Pero como está, But in the no way seguirá. that he is, he will not continue. Ustedes saben que el Señor no me llevó, You know, obviously, that the Lord didn't take me. me sanó. He healed me. Y ni una sola vez en toda la vida And volvió a repetirse esa enfermedad en mi vida. And no other time in my life did that sickness come back. Y ese momento, como que dio a mi mente And that moment came to my mind. y le dije al Señor, And I said to the Lord, Señor, Lord, esta criatura es tuya, this child is yours. te la doy a ti. I give him to you. La saco de mi corazón I take her out of my heart y la pongo en tus manos. and I put her in your hands. Te ruego que la sanes. I beg you to heal her. Te ruego que hagas el milagro. I beg you to make the miracle happen. Pero pase lo que pase, But whatever may happen, confío en ti. I trust in you. Hay cosas en nuestras vidas en que la solución no se consigue hablando. There are things in our lives that the solution doesn't come by speaking. Hay cosas en nuestras vidas que la solución no se consigue trabajando. There are things in our lives that the solution doesn't come by working. Hay cosas en nuestras vidas que la solución no se encuentra comprándolo. There are things in our lives that the solution isn't bought. Hay momentos en nuestras vidas There are moments in our lives que la solución solamente se consigue that the solution is only found confiando. trusting. Algunos de ustedes están pasando por una crisis hoy Some of you are going through a crisis today, y tienen que hacer una decisión. and you have to make a decision. Es más, la palabra crisis It's more, the word crisis viene de la palabra griega, comes from a Greek word, crisis, 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 que quiere decir which means decisión. decision. Esa misma palabra That same word a veces se traduce juicio. is sometimes translated judgment. La crisis Crisis es un momento el momento de verdad en nuestras vidas. is the moment of truth in our lives. Cuando tenemos que hacer una decisión, When we have to make a decision, o vamos a confiar en Dios y seguirle, we're either going to trust God and follow Him, o no vamos a confiar en Dios y vamos a ir nuestro propio camino. or we're not going to follow Him and we're going to go our own way. Y entonces, Therefore, cuando nos encontramos con este momento, when we find ourselves with this moment, llega la cuarta etapa, we see the fourth phase, que es subir al próximo nivel. which is to go break through into Es the next level. romper las barreras para llegar a una nueva dimensión. Break through the barrier to enter into a new dimension. Romper la barrera del statu quo Break the barrier of the status quo y graduarnos de un nivel a otro. and graduate from one level to the next. Después que David había pasado por las tres fases After David had gone through the first three del phases proceso of the process, y llegó a la número 3 and the third phase y came, decidió que iba a ir en fe, and he decided to go up in mira faith. lo que sucede en el versículo 11. Look what happens in verse Dijo 11. luego David, Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano como un torrente de agua. David said, God has broken through my enemies by my hand like a bursting flood. David experimentó su avance. David experienced his breakthrough. Cuando esos doctores When those doctors trajeron a Lesa brought Alyssa al salón de intensive care, into the intensive care room, me llevó a otro nivel de fe. it brought me to a new level of faith. Y en medio de esta crisis, And in the midst of this crisis, pudimos ver la mano de Dios en acción. we could see the hand of God in action. Lo que no pensaron que iba a ser posible. What they did not believe would be possible. Ella pesaba menos de 3 libras. She weighed less than 3 pounds. Decían que no iba a poder, cuando nacía, no iba a poder respirar sola. They said that when she would be born, she wouldn't be able to breathe on her own. Ni una sola vez le tuvieron que poner respiración. But not once did they need to give her oxygen. Decían que posiblemente iba a tener problemas con el hígado. They said she might have problems with her liver. Ni una sola vez entró a tener jaundice. But never did she have jaundice. Cuando nosotros entrábamos al NICU unit,
When we entered the NICU, las enfermeras dijeron, the nurses said, estos son los padres de la nena milagrosa. these are the parents of the miraculous child. No pesa ni 3 libras y está más saludable que muchos de los bebés regulares. She doesn't even weigh 3 pounds, and yet she's healthier than most of the other children, the regular children. La tenían que mantener en el incubator simplemente porque estaba muy flaquita y no podía mantener su temperatura. They kept her in the incubator just because she needed to stay warm. She couldn't do it on her own. Vimos la mano de Dios manifestada. We saw the hand of God manifested. Como David, yo tuve que pasar por los 4 etapas. Like David, I had to go through the 4 Ni una phases. etapa se pudo pasar. Not one phase As the could worship be team comes back. passed. Entonces mira conmigo el versículo 13. So look with me at verse 13. El versículo 13 dice que los filisteos una vez más entraron al valle. Verse 13 says, "And the Philistines yet again made a raid in the valley." Espérese un momentito. Wait a minute. Yo pensé que David ya lo había derrotado. I thought that David had already beaten them. Él lo había derrotado. He had destroyed them. Pero ellos volvieron a aparecer. But they came back. Los problemas a veces hacen eso. Problems are like that sometimes. ¿Te has encontrado en tu vida a veces más de una vez con el mismo problema? Have you ever found yourself with the same problem in your life? ¿Sabe alguien que después que todo está bien y que ellos se creen que habían superado el problema, devuelve el mismo problema? Does anybody here know what it is to think that you beat a problem but it comes back? ¿Sabe que Pablo decía que yo tengo un aguijón que no me deja quieto? Paul said, I have this thorn in my side that doesn't leave me alone. Y a veces el mismo problema vuelve a suceder. Sometimes the same problem reoccurs. Simplemente porque el enemigo está tratando de convencernos Simply because the enemy is trying to convince us que cuando Dios obró la primera vez, that when God worked it out the first Dios time, no había hecho la obra. God had not finished La the work. diferencia es The difference que is si nosotros verdaderamente creemos en Dios, that if we truly believe in God, cuando vuelve a suceder esa situación, when those situations una return, persona que está firme en la fe a person that is firm in puede their faith decir, Él me ayudó ayer. can say, He helped me Y como yesterday. Dios lo hizo la primera vez, And like He did it the first volverá a time, hacerlo por He segunda will do it vez. again the second time. No es decir que Dios no hizo el trabajo por completo. It's not to say that He didn't Es completely simplemente do it, decir que Dios tiene otra oportunidad para mostrar su gloria, su poder y su provisión. but that God has another opportunity to show you His glory, His La power, His primera vez que provision. David se encontró con la crisis, The first time David saw the él no tenía crisis, experiencia, he had no experience. pero ahora fue veterano. But now he was a veteran. Ahora él sabía qué hacer. Now he knew what to El do. versículo 14 dice, y volvió David a consultar con Dios. And verse 14 says, and David again inquired Pasó of por God. crisis. He went through the crisis. Voy hacia Dios. Let me go to God. Camino en fe. I walk by Y faith. subo al próximo And I nivel. get up to the next level. Es un patrón que vas a ver repetido en toda tu vida como un creyente. It's a pattern that you will see in all of your life. Es la manera en que Dios funciona It is the way God works para empujarnos al próximo in order nivel, to push us to the next para level, empujarnos a una próxima in order to dimensión. push us into a new dimension. Déjame decirle una cosa. Let me tell you something. Por más bien que esté, No matter how good you may por be, más bendecido que esté, no matter how blessed you are, por más bueno que esté la vida, no matter how well por life más is, gozo que tengas en tu no matter vida, how much joy you're todavía experiencing, no has llegado al nivel que Dios quiere que tú llegues. you have still not arrived at the level that God Come wants on, you Dios in. todavía tiene otro nivel para tu God vida. has another level for your Dios life. todavía tiene otra dimensión para God tu has a vida. new dimension for your Dios life. todavía tiene otra bendición God para has a tu new vida. blessing for your Dios life. todavía quiere mostrarse a tu vida de otra manera. God still wants to show Himself in your life in Come a on, different nosotros way. tenemos que esperar que Dios nos va a levantar al We próximo need to nivel. hope that God is going to bring us to a new level. Paso por crisis. Go through a crisis. Voy hacia Dios. I'm going to go to God. Camino en fe. I'm going to walk by faith. Llego a otro nivel. And I will reach the new Paso level. por crisis. I'm going to go through a Voy crisis. hacia Dios. I'm going to go to God. Camino en fe. I'm going to walk by Y faith. avanzo. And I'm going to go forward. He estado aquí anteriormente. I've been here before. Ya yo sé lo que tengo I que know hacer. what I have to do. Tengo que ir hacia Dios. I have to go to God. Espero muy bien. And I'll wait patiently. Espero bien. I expect very well. I expect very well Que en mi vida that in my life, viene otra crisis. another crisis is coming. No somos exentos. We're not exempt. Pero lo lindo del caso es But the beautiful thing is que cuando cosas suceden en nuestras vidas, that when things happen in our lives, nosotros no somos como el mundo que no tiene esperanza. we are not like the world who has no hope. Nosotros no somos como el mundo que no tiene una dirección. We're not like the world that finds with themselves with no direction. No somos como el mundo que no tiene auxilio, We're not like the world without help. sino que simplemente debemos mirar hacia We Dios, simply need to look at God. porque Dios saldrá a nuestro encuentro. Because God will come out to our help. Y como cuando llegaron al valle de
Refaín, And like when they went back to the valley Dios of Rephaim, saldrá a mi encuentro. God will come to Dios my help. peleará la batalla por mí. God will battle for me. Lo que yo puedo hacer, What I can do, yo lo voy a hacer. I'm going to do. Porque Dios me dirá en esos momentos, Because God will tell me in those sube moments, go up y pelea, and fight. que yo voy contigo. Because I am with Pero you. cuando me encuentro contra una crisis en que yo no veo la But solución, when I find myself in a qué crisis that lindo I es saber cannot que get out yo of, sirvo a un Dios it is beautiful que to me know I puede serve a decir, God that can tell me, espera, wait, que yo saldré a tu encuentro. that I will go out on your Espera, behalf. que Wait, lo que tú no puedes hacer, what you yo cannot lo haré do, por ti. I will do Tú no for you. puedes cambiar a tu marido, You tú no cannot puedes change cambiar a your tu husband, you esposa, cannot change pero your sé wife, fiel y cree en Dios but be que Él faithful, saldrá trust por God, ti. He will come Déjame out on your decirle algo, behalf. no vas a poder cambiar a tus hijos, tell you, you pero can't change your confía en children. Dios que Él saldrá por ti. trust God, Come on, He quizás will tú no come out puedes for you. cambiarle la atmósfera en tu trabajo, Maybe you can't pero change the sigue work siendo atmosphere. fiel, confía en Dios But be y Él faithful. saldrá por ti. Trust God, Los He's coming on your obstáculos en behalf. tu ministerio, The obstacles in your confía en ministry. Dios y Él saldrá por Trust ti. in God. Servimos a un He will Dios come out que on your todo lo behalf. puede, We serve todo a lo God hace. that can Come do on, it all. somebody. No nos desesperemos. Let us not get desperate. Como hijos de Dios, As children of God, como hijos del Rey, as children of the King, la crisis crisis es una oportunidad. is an opportunity. Una oportunidad para Dios mostrar quién An Él es. opportunity for God to demonstrate who He is, Mostrar su amor, demonstrate His love, mostrar su poder demonstrate His power, y glorificarse en medio de and nosotros. glorify Himself in our midst. Cuando Dios confía en mí When God trusts in me para pasar por un momento difícil, to go through a difficult time, es porque Él sabe que yo sé cómo pasar por las it is etapas. because He knows that I am ready to go through the Y Él phases, está confiando en mí para poder mostrarle al mundo and He is trusting in me to show to the world que todavía hay un Dios. that there is still a God. Cuando lleguemos en el crisis, When we get into the crisis, busquemos a Dios, let us seek after God. movernos en fe Let us move by faith y entrar a la nueva dimensión. and move into the new dimension. Oremos, amantísimo Dios y Padre celestial. Let's pray. Heavenly Father, Venimos ante tu presencia y te damos gracias, oh Dios. we come before your presence thanking you. Te damos gracias porque tú eres real.